Soy David Pareja y bueno, quería contaros un problema que tengo, bueno, que tiene digamos, un compañero mío que se llama Nino y bueno, que el caso es que ha desaparecido y no ha dejado ni una nota ni nada para saber qué es lo que le pasa. Yo estoy preocupado porque no sé qué le pasa, de pronto ha desaparecido y bueno, sí que es verdad que llevaba un tiempo raro desde que hizo las fotos para la Semana del Terror de Donosti y bueno, como que a los días pues, a ver, ¿cómo digo esto? Bueno, es que ha cobrado vida, ¿vale? Ya sé que a lo mejor suena raro, pero bueno, como que ha cobrado vida el puto muñeco, ¿sabes? Como la peli esta del muñeco que... Bueno, como el muñeco ese que habla, pero que, claro, que es como un muñeco de ventrílogo, pues como que me está puteando todo el rato y a lo mejor se deja los pelos en el baño o a lo mejor coge y no friega todos sus platos, me los deja para que los friegue yo. Yo creo que es culpa de esto porque, o sea, hace cosas vascas. De repente estamos tomándonos una caña y coge y no pide unas tapas. ¿Pedimos unos pinchos? Bueno, lo digo por si alguien tiene una pista o algo, que por favor me diga, y bueno, por lo menos también para que estéis advertidos, porque, bueno, que el puto muñeco está vivo. Eta bitartez, aurrekoa garbitu.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nino, ¿dónde estás? Espera. Vale, esa escalera, a ver. Vale. El teatro principal. ¿Qué vas a hacer, Nino? Míralo, ahí está el bar. Que bueno, este año con el COVID no se puede hacer nada. Mira, y no miran al suelo. ¿Pero no veis en el suelo que está el muñeco? Por Dios, pero si esto parece las putas pelis malas estas de terror, que no vea el muñeco nadie, ¿no? Es que flipo, vamos. A ver. Mira, más gente. En el suelo, el muñeco, no lo ve nadie. Venga, no lo ve nadie. Todas las pelis igual, macho. Bueno, menos Matar a Dios y Amigo, que ahí no salen esas mierdas. ¿Esta monja ahora? ¿Qué hace una monja ahí? Hostia, ¿qué mierda es esto, tío? ¿Qué cojones está haciendo él? Señora, el muñeco, mire el muñeco, lo tiene ahí al lado y no lo ve. Señora, que tiene un muñeco ahí. ¿Qué coño es esto? Hostia, los efectos especiales regulín, ¿no? ¿Qué está haciendo? Señora, por favor, no me diga que no vea el muñeco. Ah, bueno, ya lo he visto. ¿Pero qué hace, señora? ¿Pero qué es un muñeco diabólico, que no es un vampiro? ¿Qué está haciendo, señora? Señora, pero pide ayuda o algo, por favor. Ay, Dios. Y sigue. ¿Pero qué le está peinando con el palo? Señora, pero haga algo. Hostia. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, David? Hola. Muy buenas, tío. A ver, que te llamaba porque tengo un problema, ¿vale? ¿Qué tipo de problema? Pues que a Nino lo ha poseído un demonio. ¿Poseído? ¿Demonio? Sí, tío, lo ha poseído. Sí. ¿Y qué quieres que le haga yo? Pues coño, pues que es culpa vuestra. Tú te empeñaste en hacerle fotos para la Semana del Terror, para el cartel. Y justo, qué casualidad, justo ahí ya está poseído el muñeco. ¿Te parece normal? A ver, David, la cultura segura. Nosotros en la sesión de fotos llevamos nuestro gelito, nuestras mascarillas, medimos la temperatura hasta el propio Nino, al muñeco, medimos a todos. Pero me estás tomando el pelo, te estás riendo de mí, o sea, me estás diciendo que por el puto hidrogel ya no es cosa vuestra del puto demonio, tío. Pero no te rías, tío. ¿Me estás tomando el pelo, en serio? Seguro contra demonios y contra exorcismos o eso yo no tengo ese seguro en la Semana de Terror. Un muñeco perfectamente normal. Y ahora, habla en vasco. En vasco, ya. Y hace cosas, pues, de esas vuestras, de vascos. De cosas de vascos. Yo no sé qué quieres que le haga yo. No sé qué quieres que le haga yo. Pues tío, a ver, tú me dices a mí ahora... ¿De qué vivo yo si no puedo hacer los shows con el muñeco, tío? ¿De qué voy a vivir? ¿Del TikTok? ¿Del YouTube voy a vivir, tío? ¿Qué me hago? ¿Un OnlyFans ahora me hago? Oye, pues el OnlyFans a nosotros nos está funcionando, ¿eh? ¿De qué te crees que estamos pagando esta Semana de Terror de la era COVID? Sí, va guay lo del OnlyFans ese. Sí, ya te voy a dar unas pisticas de lo que tienes que hacer, pero te sacas unos euros. Que me da igual, tío. Y ahora me dices tú a mí, o sea, que Yo con el muñeco, tío, es que ha matado... gente ya y todo, tío. Eso sí que no te rías, que... Me estás vacilando mogollón, tío, me estás vacilando mogollón. Yo te lo estoy diciendo en serio, José, mi tío. A ver, tráelo, estoy deseando verlo, el muñeco endemoniado, tráelo a Donosti. Eso es lo que tendrías que hacer, tío. ¿Qué? Contratadme para hacer Un show ahí con vosotros, porque yo estoy ahora mismo, tío, que como tú comprenderás, no me a ningún sitio, no me pueden llamar en ni. un sitio, y como está la cosa con la cultura, tío, que estamos todos a dos putas velas, tío, porque no se puede hacer nada, tío. Ahora tengo un puto muñeco que es un puto demonio, tío, y no, es que no puedo hacer nada ahora, tío. Mira, yo te digo, te doy mi compromiso, mi palabra no, de que si ese muñeco está endemoniado, yo soy el primero que te contrato aquí, con buen caché además, y vienes aquí a demostrarlo delante del público de la Semana de Terror. Pues... Palabrita.
Endemoniado. Pues tío, te lo agradecería, porque Ya, habrá que verlo. Si está endemoniado, habrá que verlo. pueden ser, por ejemplo, 50 euros podrían ser. Bueno, 50. Es mucho ahora, 50 euros. Vale, bueno, para un demonio así pequeño, vale, me vale. Ya te mando el contrato, te mando las cláusulas de COVID y todo eso y le echas un vistazo, ¿vale? Ante todo, cultura segura. Luego le echas un vistazo a las cláusulas. Vale. 50 euros masiva, no me vayas a cobrar ahora Pero- 50 ya con IVA incluido. Me tienes que mandar el alta de autónomos y eso, ¿eh? Joder. Bueno, ya hablamos de eso tranquilamente. Venga, sí. Venga, hasta luego. Chao. A ver, ¿se me oye? ¿Oiga? Chica, esto no va. Ni zoom ni zam, yo no me aclaro. Conchita, que es David. ¡David! Pareja. Y yo soltera. ¿Qué tal, Maitía? Bueno, a ver, ¿qué es eso de que se te ha vuelto loco el Nino? ¿Estás seguro de que está poseído? Mira a ver si no lo tienes en modo automático, que los muñecos de hoy en día son muy modernos y tienen muchas modalidades. En mi época ni meaban ni lloraban. Hoy en día, hija, no sé. Parece que son niños de verdad, que cuando no se cagan te están pidiendo la paga. Bueno, a ver, por lo que me dices, puede ser que lo haya poseído algún demonio de la mitología vasca. Tártalo seguro que no, que es más simple que una mesa. Mari, tampoco, esa anda muy liada últimamente poseyendo a jovencitas para que se hagan feministas. No sé, a ver si va a ser Basaján. Mucho de poseer y matar no es, pero, hija, yo qué sé. Cualquiera puede tener un perrenque, ¿no? La verdad es que el patio está para empezar a matar y no parar las cosas como son, ¿eh? A mí, mira, yo entiendo que tener un muñeco que mata, bueno, pues muy agradable no tiene que ser, pero que se haya cargado a Begoña del Teso, a mí me ha hecho la puñeta. Tenía 2 entrevistas concertadas con ella y una portada en el Diario Vasco. Y eso, y el virus este que no ha hecho estragos, más que estragos aquí en Beasain. Mira, estoy viendo que en invierno levanto el negocio. Voy a tener que empezar a despedir. Un drama. No, es que ya no me mires así, que aquí la afectada soy yo. No, ERTE no, a ti no tengo un ERTE que te acomodas. Bueno, 2 opciones. Conjurito de la Conchi para ver qué es lo que tiene el muñeco este que tienes. O le buscamos pareja, a ver si se relaja. Anabel creo que está soltera y cotizada, ahora es famosísima. Cuando yo la conocí, ni en su casa la conocían. A mí me vinieron los Warren a pedir ayuda. Yo ya les dije que la muñeca esta estaba loca del coño y mira, mejor que le hicieran una peli para ver si por lo menos se sacaban algo de dinero. Porque lo que es por la muñeca, no había manera de hacerla entrar en razón. Ella, venga que matar, un bicho. Y yo, Anabel, hija, vale ya que te estás pasando 20 pueblos, pero ella ni caso, un lío. Lo único, eso sí, si a alguien no le gustan los tíos, le llamamos a Macario. Ay, Macario, qué chalao era, que sí. No sé si al final se hartó del José Luis Moreno este y al final le dio una paliza para robarle en su casa, fíjate lo que te digo. Aunque eso igual es otra historia. Bueno, no sé, mira, un tanto muñeco diabólico, una sería. Bueno, Maitía, pues ya me dirás, ¿eh? Lo único, el conjuro gratis no es, ¿eh? Bueno, y esta llamada tampoco, a ver si van a pensar que soy una ONG. Bueno, Maitía, muchos y ánimo con lo del Nino, a ver si se le pasa. Y si no, ya sabes, peliculita, que seguro que te lo proyectan en el Festival de Cine de Terror, que ahí ponen cualquier cosa. Mucho, agur. Astea dezagun zure egoera. Zure lagunak gaizkiaren bidea hartu du, da zuk ez dakizu zer egin. Ez da? Lurrika zoatzen dituen makina, heriotzaren izpia, misil nuklear, 5G txipak. Denetan dauka nire beza zekatua, baina hori ez da zure arazoan muina. Galdetu duzu zure buruari, zergatik gelditu gara zibadezu Nino. Gaizkia lore berezia da. Maitasunaren xima bat ikasten da. Ederra, obskoa. Gaizkiaren lorea, Baudelaireren poesia bezalakoa. Baina zuk lore hori moztu nahi duzu. Ninoren gaizkia, onantzazu, erantzazu,
jantzazu bere agotik, txorikume bat bezala. Dastatu, errugabe markoak eta odora. Usaindu gerateak eta violentzia. Ahanaztu aldaketa klimatikoa eta bazoko zuteak. Egin zaitez neoliberal. Martzua joanontzat, pertsona guztia berdina dira. Maia berean gogotatzen ditugu. Diskriminazioari gabe. David pareja, eto zaitez gurekin. Eta Nino, zurekin gaude. Bihotzez. Kaixo, pijamaman naiz. Zer gertatzen da Ninorekin? Espiritu batek harrapatu du, ala? Zerbait egin beharko dugu. Badakit, superbotere berezi bat erabiliko dugu. Adibidez, zuzko begirada, horrela! Momentutxo bat. Ezin dut. Badakit, klaro, indarra behar dut. Garagardoa! Nino! Non zaude, Nino? Hemendik ez! Hemendik ez da! Nino! Zuzko begirada! Garagardo gehiago! Antzokizarreko taberna itxita do! Venga, apai! Osasuna! A ber, aizue, Nino de puta madre da. Utsi ezue, pakean momentutxo bat. Joe, Nino, zu hona zea, Nino, maite zaitut, apai, bueno, nik urruzko datxo bat botako eta orain, Agur. Beraz, Nino de Abro bilakatu dela diozu, barkatu, baina hori ez da ezer. Bakizu zer den beldurrezko asteko ikusleen aurrean egotea, hori bai dela beldurra. Hori bai dela Beabruaren presentzia sentitzea. Bakizu ze egiten dudan eszenario horretatik bizirik ateatzeko. Esango izut. Bere aurrean, ez duzu beldurra erakutsi behar. Izu usaintzen dut, que se alimentan del miedo. Bere aurrean jarri behar zara ausarta. Ta, esaiozu, nik dut boterea, yo tengo el poder. Bai, eta bueno, hori ez da nahikoa, alkola klabea da. Alkola bai. Nik beti daten dut jager botila oso bat kamerinoan. Ta, bueno, hori ez du arazoa konpontzen, baino relatibizaz.
gaizkia, ongia, pertzepzioak dira besterik ez. Bueno, Valor, David, izan zaitez, final girl bat. Bai, venga, animo. Joan behar dut hain. Gertakari tragiko batek esnatu du gaur goizean Donostia. 4 pertsonen gorpuak agertu dira hemen Donostiako antzoki zaharrean. Diote hilketa basatia izan dela, baina oraindik kasua ezin izan da argitu. Ertzaintza eta auzitegiko medikuak hor atzean daude, eraikinaren atzean botaka, eta ezin izan dugu beraiekin hitz egin. Hala ere, oka eta oka oihu artean, entzun ditugu hitz batzuk. Infernu, sarraski, odolezko ibai, tripagarun festa. Ultragore inauteria, eta garrantzitsuena, Josemi dimision. Hildako 4 pertsonak oso pertsona ezagunak ziren Donostian. Kontxita Tou, mediuma, pijamaman superheroia, identitate faltsuko doktore maltzurra, eta bai, bera ere, Miriam, beldurrezko hasteko mitoa eta final girla. Gainera, 4 gorpu hauek badute zerikusia joan den astean hemen agertutakoarekin, Begoña del Teso. Gogoratuko dugu Begoña del Tesoren gorpua desagertu egin dela gorpuztegitik, eta seguraski orain zombia izango da. Eta hauxe da guztia Donostiako antzoki zarretik. Ikara usaitzen da Donostian. Galdera da, ba ote dago, hiri hau salbatuko ote duen superheroik. Bueno, pues parece que ya está solucionado el tema. Aquí está Nino. Parece que no está poseído ya ni nada. Veremos a ver. Que al final lo he tenido que hacer yo, ¿vale? Que he tenido que venir yo hasta aquí, hasta Donosti, como está la cosa con la pandemia, para hacerlo yo. Que me ibais a ayudar, ¿no? Sí que te ayudamos, David. Te ayudamos con lo que haga falta. Vente para acá. Al final lo he tenido que hacer yo. Al final lo he tenido que hacer yo. Yo. O sea, y qué fácil no ha sido. O sea, porque cuando convirtió a todos los del público en zombies, o sea, yo estaba flipando, porque ahora qué coño hago. Yo solo aquí con el puto muñeco, se pone a echar fuego por la boca, que mira cómo se ha quedado todo esto, que se ha quedado achicharrado el muñeco de toda la puta mierda del fuego. Empieza a echar serpientes. Digo, pero, o sea, que eso no pasa nada, que no pasa nada, que eso está en tu cabeza. Está en mi cabeza, ¿no? Está en mi cabeza, ¿no? ¿Cuánta gente hay muerta ahora por vuestra culpa? Yo eso no lo voy a pagar, ¿eh? O sea, conmigo no contéis. Conmigo no contéis. Todos los gastos ahora que tengan de funerales y hostias, eso corre a vuestro cargo, que lo sepáis, corre a vuestro cargo. O habláis con el ayuntamiento, lo que queráis, pero a mí me dejáis en paz, porque me vais a ayudar, ¿vale? Que no va a pasar nada, que no va a pasar nada. Un puto demonio de 100 metros, el Nino, digo, Nino, tío, ya, ¿a qué te estás pasando, tío? O sea, ya tenía que hablar con... O sea, ya... Nino, tío. Nino, somos colegas. Nino, somos colegas, tío. O sea, piensa lo que estás haciendo. Mira a esta gente, no tiene la culpa. Tío, o sea, mira dentro de ti. Mira dentro de ti. Todo eso no eres tú, Nino. Nino, todo eso que hay ahí, todo eso es malo, Nino. Yo he salvado el festival. Yo lo he salvado. Yo lo he salvado solo. Pero mira, ya está. Está todo arreglado, ¿vale? Gracias por nada. Gracias por nada. Y Nino y yo nos vamos de aquí. Nos vamos de Donosti. Y no volvemos más. No quiero ni putas mierdas como las pelis estas de secuelas, ni precuelas, ni mierdas, ¿vale? Así que nos vamos de Donosti, Nino y yo. Y mira, que os den por culo.